Bienvenido, bienvenida una vez más a Lecciones de Vida. En el estudio de hoy nos enfocaremos en el Maestro de los Maestros. Si nunca supiéramos una palabra de la boca de Jesús, aún podríamos pasar toda la vida aprendiendo de Él. El hecho de que dejó el cielo para venir a este mundo, junto con sus acciones mientras estuvo aquí, dicen mucho. Quizás es por eso que todas las epístolas del Nuevo Testamento son escasas en sus citas de las palabras de Jesús, pero en cambio están preocupadas por quién es Él y la vida que vivió. Jesús vino a revelar al Padre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y uno puede escuchar la sorpresa y el asombro doloridos en la voz de Jesús cuando responde: hace tanto tiempo que estoy contigo. Él esperaba que sus discípulos supieran lo que el autor de Hebreos sabe, que Él mismo es el resplandor de su gloria, la gloria del Padre, la imagen expresa de su persona. Un tema cristológico importante en el Nuevo Testamento es que Jesús revela cómo es Dios. Él revela a Dios. Él es Dios. Y al enseñar la Biblia debemos mostrar las doctrinas a la luz del carácter de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, independientemente de las experiencias de las personas, la cantidad de textos bíblicos citados o la reverencia por las doctrinas denominacionales, la vida de Cristo siempre debe servir como un correctivo para nuestras descripciones de quién es Dios. Así que con esto como introducción, ve por tu Biblia, tu teléfono, tableta, y ya regresaré en un momento más. Comencemos con nuestro versículo central. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Billy Graham cuenta la historia de cuando visitó a soldados en un hospital de campaña en compañía de su general. Un joven soldado estaba tan destrozado que yacía boca abajo sobre un artilugio de lona y acero. Un médico le susurró a Graham: dudo que pueda volver a caminar. El soldado le hizo una solicitud al general: Señor, luché por usted, pero nunca lo he visto. ¿Puedo ver su cara? Así que el general se agachó, se deslizó por debajo de ese artilugio de lona y acero y habló con el soldado. Y mientras Graham observaba, una lágrima del soldado cayó sobre la mejilla del general. Amigo y amiga, hermano y hermana, al momento del nacimiento de Jesús, la humanidad se encontraba destrozada y ensangrentada. Necesitaba una mirada sanadora de Dios. Es como si la humanidad suplicara: oh Dios, ¿podemos ver tu rostro? Y al enviar a su Hijo a este planeta, el Padre envió al gran Maestro en una misión: mostrar su rostro a la humanidad. Desde entonces, hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso, al contemplar al gran Maestro en su paso por la tierra, pregunto: ¿qué podemos aprender de Él? Muchísimo, ¿verdad? Demos un vistazo más profundo. Vayamos ahora al libro de Hebreos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Los autores del Nuevo Testamento acentúan en repetidas ocasiones una idea importante: Jesús vino a la tierra para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. En épocas pasadas, la revelación de Dios llegó de manera fragmentada a través de los profetas.
Sin embargo, en Jesús ha llegado la revelación definitiva y total de Dios. Además, en su persona, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y como seres humanos pecaminosos, no podíamos soportar tener pleno acceso a la gloria de Dios. Seríamos aniquilados, destruidos, porque somos pecadores. Pero como Hijo encarnado, Jesús ahora refleja esa gloria, la gloria del Padre. Está silenciada en la humanidad de Cristo, para que podamos verlo y comprender claramente el carácter de Dios. Jesús también es la imagen misma de su sustancia. Y el término que se utiliza aquí es la palabra griega character, que quiere decir carácter. A veces se usa para la impresión que hace un sello en cera o la representación estampada de una moneda. Carácter. Por lo tanto, Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Si deseamos conocer al Padre, debemos escuchar con atención lo que el Gran Maestro dice acerca de Él. Y también debemos observar al Gran Maestro. El Padre se ve en el Hijo. Bueno, Pablo y sus colegas, al enseñar a otros acerca de Dios, buscan reflejar el ministerio de enseñanza de Jesús acerca del Padre. Dice, al ser la imagen de Dios, Jesús nos dio a conocer a Dios el Padre. Y asimismo Pablo evita el engaño y la distorsión de la palabra de Dios y en cambio expone la verdad claramente. Así como Dios en la creación usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado a su Hijo Jesús para disipar los conceptos falsos sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios, porque Jesús reflejó con precisión al Padre, algo que nosotros también somos llamados a hacer. ¿Captas tú la profundidad de esto? Ya que estamos invitados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, en el conmovedor prólogo de su Evangelio que vimos en el tema anterior, Juan analiza a Jesús como el Verbo eterno, el comienzo, el que dio comienzo a todo. Y las declaraciones de Juan sobre Jesús no son tímidas ni limitadas, son audaces y de alcance cósmico. Jesús existía antes del surgimiento del mundo, desde la eternidad en realidad. De hecho, Jesús es el agente de la creación. Él es la luz de los hombres y como la palabra que vino al mundo alumbra a todo hombre. Por eso, según Juan, ¿cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto humano? ¿Cuál es el significado? Bueno, vamos a la Biblia, San Juan capítulo 1, versículos 14 y 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es clara la palabra de Dios, amados, pero hay más luz sobre esto. Mira lo que le fue mostrado en visión a la profetisa del pueblo de Dios, Elena de White, en el libro de Educación, páginas 76 y 82. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Solo había una esperanza para la especie humana, que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios. Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tuvo un solo propósito, la revelación de Dios para la elevación de la humanidad. O sea que vino a alcanzarnos para llevarnos donde Él está, para conocer a Dios, para que podamos amarle. Yo sé que es tentador criticar la torpe declaración de Felipe, muéstranos al Padre. Después de años de estrecha comunión con Jesús, todavía no entiende lo esencial de la encarnación, que Jesús vino a mostrar el carácter del Padre. Bueno, quizá los maestros de hoy puedan consolarse con el hecho de que uno de los alumnos del gran maestro tuvo tan mal desempeño, ¿verdad? Sin embargo, la declaración de Felipe
probablemente no se registra para darnos razones para criticarlo, sino a fin de darnos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. Por eso surge la pregunta: ¿cuánto tiempo hemos caminado con Jesús? Felipe por 3 años y medio. Tal vez tú y yo por 10, 20, 30 o la vida entera. Y pregunto, ¿hemos entendido a Jesús mejor que Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, pasemos ahora a uno de los pasajes más profundos de la Biblia, porque analiza la preexistencia de Cristo, su divinidad, su encarnación, su humanidad, su aceptación de la muerte en la cruz. Allí está Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Describe el largo y difícil camino descendente que Jesús tomó del cielo al Calvario. Y describe cómo el Padre exalta a Jesús a una posición de adoración universal. Muchas grandes y sorprendentes verdades se plasman en estos versículos, dicen tanto, está tan bien resumido. Pregunto, de los acontecimientos de la vida de Jesús que celebras, o que te gustan, o te gusta repasar, ¿cuáles crees que espera que los creyentes reflejen en tu propia vida? En otras palabras, ¿qué es lo que los otros esperan ver de Jesús en tu vida? Pablo espera que los creyentes de Filipos, que quizás eran polémicos, aprendan de Jesús y su encarnación. Si Jesús pudo adoptar la forma humana, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, e incluso someterse a la crucifixión, pues entonces ¿cuánto más deberían someterse unos a otros por amor? Esto es el punto de Pablo a que escribió a los filipenses. Se nos recuerda que hay mucho que aprender del gran Maestro, Jesús. Aprendemos de los mensajes que comparte durante su ministerio terrenal. Aprendemos de los milagros que realiza y la forma en que actúa con los demás. Quizá podamos intentar en nuestras relaciones con los demás seguir el ejemplo de su gran condescendencia, ¿verdad? Y detenernos a pensar en su voluntad de intercambiar las glorias del cielo por un pesebre. ¡Qué lección de humildad para nosotros! Que a veces mucha gente está buscando solamente grandezas, el realce personal. Pero en contraste, con demasiada frecuencia el mundo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Así está hecho el mundo. El mundo del entretenimiento, el mundo de la fama, del honor, a presumir nuestros logros. Pero en un pesebre de Belén aprendemos una lección diferente del gran Maestro, que la gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándonos ante Dios y sirviendo a los demás. ¿Sabes? Las relaciones humanas fracasan con demasiada frecuencia. Nos distanciamos unos de otros. Quien alguna vez fue nuestro amigo íntimo o amiga, con el tiempo se convierte en alguien de quien desconfiamos. Tristemente así ocurre algunas veces. O nos ignoran o los ignoramos. Sin embargo, una relación tan dañada se puede recomponer. Y cuando eso ocurre, experimentamos el milagro de la reconciliación. Pocas experiencias humanas son tan dulces como esta, ¿verdad? ¿Y en qué sentido la reconciliación constituye la esencia de la encarnación de Cristo y su papel como gran maestro? Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 21. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si nos sentimos bendecidos cuando recomponemos una relación con otra persona, pregunto, ¿cuánto mejor debemos sentirnos cuando nos reconciliamos con Dios? Por eso en 2 Corintios 5, Pablo deja en claro quién es el que inicia la reconciliación. No somos nosotros. Dios el Padre ha tomado la iniciativa para recomponer nuestra relación rota con Él. Y ha hecho esta obra de reconciliación por medio de Cristo. O sea que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No obstante, no debemos ser solo consumidores del gozo de la reconciliación, debemos aprender del gran Maestro. Y en su encarnación, Jesús participó de la obra de la reconciliación. Y nosotros también estamos invitados a participar de ella. Cuando estás dando un estudio bíblico, ese grupo pequeño, esa invitación, estás invitando a otros a reconciliarse con Dios. Estás siendo un canal de bendición, de reconciliación. Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través de Cristo. Y ahora a nosotros juntos con Pablo se nos da el ministerio de la reconciliación. Y Colosenses 1 es otro de los grandes pasajes del Nuevo Testamento sobre la encarnación de Cristo que a menudo se considera un himno. Y la primera parte del pasaje analiza el papel de Cristo en la creación, mientras que la última parte se centra en el papel de Cristo en la redención. Yo quisiera leer ahora Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así que las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que a través del papel de Cristo como creador, redentor, Dios reconcilia todas las cosas consigo mismo. La obra de reconciliación que Dios realiza a través de Cristo es de magnitud cósmica, ya que impacta en todas las cosas, así en las que están en la tierra como las que están en los cielos, como dice el versículo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si bien nunca podríamos igualar la magnitud cósmica de la obra del gran Maestro como reconciliador, se nos invita a participar del ministerio de la reconciliación. Así que, hermano y hermana, el hecho de hacer obra misionera es algo más que simplemente ayudar al director misionero o al pastor. Hermano, es ser parte del plan de rescate más costoso, más hermoso del universo, ser colaborador con Dios, y cuando lo hacemos estamos colocando nuestras vidas en el centro de actividad de Dios. Ministerio de la reconciliación en nuestra propia esfera, ayudando a otros. ¿Podría ser que Jesús tuviese esto en mente cuando oró? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿De qué manera práctica podemos reflejar la función de Dios como reconciliador? Es decir, ¿en qué situación actual, si lo hubiese, puedes ayudar a la gente a reconciliarse? Veamos ahora los primeros alumnos del Gran Maestro. No fueron los discípulos. Algunos piensan que fueron los discípulos. No. En un instante
son un grupo de pastores comunes y corrientes que cuidan un rebaño de ovejas normal en las afueras de un pueblito. Al instante siguiente, son los destinatarios de una sorprendente aparición de ángeles que traen noticias sorprendentes, maravillosas y estremecedoras. Motivados por esa aparición, buscan al niño que los ángeles anunciaron. Imagina que estás parado junto a los pastores y contemplas el pesebre. ¿Qué verías? Debemos admirar a los primeros alumnos del Gran Maestro, José y María, y los pastores. Esos fueron los primeros. Las humildes condiciones del nacimiento de Jesús no dan ningún indicio del milagro de la encarnación, que en la persona de este niño Dios se haya vuelto uno con la humanidad. Sin embargo, con la ayuda de visiones, sueños y ángeles, sus primeros alumnos son capaces de vislumbrar más allá de la apariencia externa del nacimiento de Jesús. Los pastores comparten la identidad de este niño con los demás, que Él es el Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego vinieron los magos o sabios de Oriente. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Y el siguiente alumno fue Herodes. Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero en realidad quería eliminarlo, no quería competencia. Y antes de que pronunciara su primera parábola o realizara su primer milagro, el gran maestro es digno de nuestra adoración por ser quien es. Por eso, para apreciar completamente el posterior ministerio de la enseñanza de Jesús, debemos unirnos a estos primeros alumnos, los magos en su adoración al Maestro, a esos pastores. Aquel cuyas enseñanzas admiramos es más que un educador sabio. Él es Dios que vino a habitar con la humanidad. Por eso, amados, la educación cristiana tiene su origen en la adoración a Cristo. Y junto con los reyes magos, los pastores y los ángeles, somos llamados a adorar a Cristo, el Rey recién nacido, y a ver en el niño Jesús las realidades de Dios mismo, y mucho más ahora lo que está haciendo el Santuario Celestial y el Rey próximo a venir. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, es el llamado final de Dios a la humanidad. Piensa en lo que significa la encarnación de Jesús con respecto al carácter de Dios. El creador de todo el universo, que es tan grande que no podemos siquiera comprenderlo, este Dios se humilló al tomar la humanidad, vivir como Jesús vivió y luego morir en la cruz, cargando sobre sí el castigo por nuestros pecados. Algo que no podemos comprender realmente. Y pregunto, ¿por qué son estas tan buenas noticias? Dios con nosotros. El carácter griego primero denota la herramienta de grabado utilizada por un grabador. También denota la marca, la estampa, la impresión hecha por la herramienta. Una impresión que, como se vería en una moneda. Y el propósito era hacer una reproducción exacta de la imagen del rey en esas monedas. Y una vez le hicieron a Jesús una pregunta sobre si era lícito pagar impuestos al César. Él pidió una de las monedas y preguntó a su audiencia de quién era la imagen de la moneda. Y ellos respondieron, de César. Después de lo cual Jesús dijo su famosa frase, dada pues a César lo que es del César. De la misma manera, amigo y amiga, Jesús algún día regresará a esta tierra en busca de sus propias monedas. ¿No contaré una parábola? Las monedas se perdieron, una de ellas se perdió. Y sabes, cuando lo hace, solo necesita hacer la misma pregunta que hizo hace 2000 años. ¿De quién se ve la imagen en estas monedas? Porque si llevamos la imagen de Cristo y tenemos el nombre del Padre grabado en la frente, entonces será una buena noticia escuchar de Dios, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios recogerá sus monedas que tengan su carácter estampado. Por eso hablar como un cristiano, asistir a la iglesia como un cristiano, explicar las doctrinas como un cristiano y llamarse a sí mismo cristiano nunca son reemplazos de ser realmente cristiano. No hay población que comprenda esta diferencia mejor que nuestros niños, quienes están observando cada movimiento que hacen sus padres, sus maestros y sus líderes religiosos.
Puede que no sean capaces de articularlo, pero están evaluando consciente o inconscientemente la educación adventista basándose en cómo viven los adventistas. Esta es la conclusión. Es por eso que llevar la imagen de Dios en nuestra vida diaria no es negociable si queremos que la educación adventista tenga éxito. Bueno, finalizo con una cita inspirada del libro La Educación, seguida de algunas preguntas de reflexión antes de orar. Dice así la sierva del Señor: en el Maestro enviado por Dios halla su centro toda verdadera obra educativa. De la obra de hoy, lo mismo que la que estableció hace más de 1800 años, el Salvador dice: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necesidad buscar educación fuera de él, esforzarse por ser sabio fuera de la sabiduría, ser sincero mientras se rechaza la verdad, buscar iluminación aparte de la luz y existencia sin la vida, apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas que no pueden contener agua. Como la preparación más elevada para su trabajo, les aconsejo las palabras, la vida y los métodos del príncipe de los maestros. Les ruego que lo consideren. Él es su verdadero ideal. Contémplenlo, mediten en él, hasta que el Espíritu del Maestro Divino tome posesión de su corazón y su vida. ¿Qué valores y acciones serían importantes para los maestros y estudiantes cristianos que se toman en serio la idea de aprender de la gran encarnación, de la encarnación del gran Maestro, de nuestro Señor Jesucristo? Los padres y los maestros cristianos tienen una norma elevada: reflejar el carácter de Dios como se revela en la encarnación de Jesús. Por eso pregunto, ¿qué debemos hacer cuando no cumplimos con esta norma elevada? Dios nos ayude a pasar más tiempo con Él, conociéndolo, para reflejar su carácter. Todos nos parecemos a lo que contemplamos. Dios nos ayude a llevar su imagen para que otros puedan ver a Jesús a través de nosotros. Acompáñame en oración. Nuestro Padre Celestial, nuestro ruego, nuestro deseo es llevar la imagen de Jesús, reproducir su imagen, su carácter, porque queremos vivir con Él para siempre. Perdónanos si hasta aquí no hemos hecho lo que debemos hacer, no hemos cumplido con este alto ideal. Danos por tu gracia el poder para poder hacerlo. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo, amiga, hermano y hermana, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.